Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este especial periodístico del Tiempo y City TV. Se cumplen 3 años del gobierno de Iván Duque. 3 años que han estado marcados por la lucha contra la pandemia, contra sus consecuencias en la economía, en la salud, en la sociedad. Pero también han sido 3 años de retos y desafíos en otros frentes, como el de la seguridad, el de los reclamos sociales, el del empleo, en fin. Para hablar de estos temas hemos invitado al presidente Iván Duque, quien responderá a una serie de preguntas de editores de esta casa editorial. Presidente, bienvenido. Andrés, muchísimas gracias. Es un gusto estar nuevamente aquí en El Tiempo. Mi saludo también a Marta, a Ernesto, a todo el equipo de editores del periódico. Y bueno, aquí estamos para conversar, para dialogar sobre muchos temas. Y un saludo también muy especial a toda la audiencia digital y la audiencia de televisión, la audiencia impresa del diario El Tiempo. En efecto, nos acompañan aquí en este espacio el editor general del Tiempo, Ernesto Cortés, y la jefe de la franja informativa de City TV, Marta Beltrán. Con ellos vamos a iniciar las preguntas. Luego, presidente, tendremos cuestionamientos también que vienen de los editores que están en este momento en la sala de noticias del Tiempo aquí en este mismo edificio. Para empezar entonces, presidente, uno de los retos claves de su gobierno ha sido la vacunación. En este último año usted tiene la meta de cumplir eso que se ha planteado para lograr inmunizar a los colombianos. Y en la medida en que avanzan las fases, hemos visto cómo aparecen ya y se notan más los grupos de personas que no se quieren vacunar. Un fenómeno que estamos viendo en otras partes del mundo y que es más preocupante con el avance de la variante Delta. Ustedes en el gobierno están analizando un pasaporte digital para identificar a los vacunados y también para eventualmente poner restricciones a las personas que no se quieren vacunar. Presidente, antes de finalizar este año, veremos ya esas restricciones contra esos grupos de personas que no se quieren vacunar y que son un riesgo contra esa meta de salud pública. Bueno, yo creo que esa pregunta, Andrés, es muy importante y me permite a mí también poner esto en contexto. Cuando empezó la pandemia no había ninguna esperanza en ese momento de vacunas. Tuvimos que desarrollar protocolos de bioseguridad y recuperando nuestra actividad económica, enfrentando la pandemia. Pero obviamente cuando vimos que se estaban desarrollando ya proyectos con las farmacéuticas, Colombia entró en un proceso de investigación y después de negociación. Llevamos prácticamente desde el mes de febrero esta vacunación en Colombia y hoy debemos estar llegando a los 29 millones de vacunados en el país. Eso ya es una cifra muy importante y la hemos hecho hasta ahora con un concepto: vacunación masiva, vacunación gratuita y sobre todo con persuasión, vacunación voluntaria. Hemos llegado a esos 29 millones de dosis aplicadas de manera voluntaria. Hemos ido recortando ya los cohortes de edad para tener esa vacunación generalizada. Básicamente también esperamos a finales de esta semana ya estar ampliando de 20 a 25 años. Y algo que también es muy diciente, ya estamos vacunando de manera generalizada en municipios de menos de 100.000 habitantes. Con esto, ¿qué puedo decir? Nuestra meta avanza y avanza con muchísima velocidad. Queremos cerrar el mes de agosto con 35 millones de dosis aplicadas en el país. Obviamente estamos también aumentando en segundas dosis, ya superamos los 12 millones y esperamos cerrar este año con 35 millones de colombianos totalmente vacunados como mínimo. Y digo como mínimo porque en la medida que la ciencia está permitiendo llegar a personas, por ejemplo, entre mayores de 12 años, pues ahí también estaremos avanzando. Entonces usted hace la pregunta: ¿qué pasa con las personas que no se quieren vacunar? Yo creo que por ahora tenemos que seguir avanzando con la persuasión. Y hasta que no hayamos agotado todos los grupos de edad, no podemos pensar en medidas adicionales. Pero yo quiero decirlo desde lo pedagógico. No hay ningún argumento para no vacunarse. No hay ningún argumento sensato para no vacunarse. No vacunarse nos pone en riesgo y pone en riesgo a los demás. Y claramente, en la medida que nosotros sigamos avanzando como lo hemos hecho de manera persuasiva, de manera voluntaria y donde nuestros indicadores inclusive son mejores que muchos países desarrollados, yo creo que nosotros estamos sembrando una muy buena avance. ¿Qué puede pasar después? Que después de haber cubierto todos los sectores de la población y ante la evidencia que no hay ningún argumento sensato para no vacunarse, yo estoy seguro que empezaremos a ver restricciones de todo tipo. Usted mañana dirá aquí en el periódico: no me entra nadie a la redacción que no esté vacunado. Otros dirán: no entra nadie a un club que no esté vacunado. Otros dirán que nadie entra a un restaurante que no esté vacunado. Esas restricciones se van a ir generalizando en el mundo, no en Colombia.
Y nosotros, como lo hemos dicho, no descartamos tener ese elemento. Sobre todo, ¿ante qué? Ante que esta vacunación es gratuita, masiva y tiene que estar sustentada en un elemento persuasivo, y es proteger la vida nuestra y la vida de los demás. Muy bien, continuamos entonces con la pregunta del editor general del Tiempo, Ernesto Cortés. Gracias, presidente. Este ciertamente, yo diría que ha sido uno de sus años más difíciles de lo que va de gestión, sobre todo por los estallidos sociales que ha habido. Estallidos sociales que se agravaron, sí, por cuenta de la pandemia, pero que de todas formas venían ya de antes. ¿Qué lecciones le deja esos estallidos sociales? ¿Usted reconoce fallas en el gobierno o usted reconoce que aquí hubo exacerbación por parte de sectores de oposición? ¿Qué lecciones le queda a usted de ese estallido social? Yo creo, Ernesto, que, a ver, primero, este es un país que ha tenido grandes avances en materia social en las últimas décadas, y eso no lo podemos negar. Pero sigue siendo un país donde hay muchas brechas sociales por cerrar. De hecho, cuando empezó nuestro gobierno, por ejemplo, 1 millón de personas en Colombia no tenían luz eléctrica. Y nosotros ya estamos acercándonos a cerrar esa brecha en un 50%. Teníamos más de 220 municipios que no tenían calidad en el servicio de agua. Y estamos haciendo la inversión más grande en materia de agua y saneamiento que se haya registrado por gobierno alguno. Nos habíamos encontrado con un gran déficit de vías terciarias. También hemos hecho la inversión más grande hasta ahora, pero sin lugar a dudas hay brechas. Ahora, una de las brechas más difíciles era la informalidad laboral, y esta se vio altamente golpeada por la pandemia. Y nosotros hemos tomado medidas que nunca se habían contemplado en la historia de Colombia. Llevarle transferencias no condicionadas a más de 3 millones de hogares, subsidiar la nómina 40 o 50% a más de 4 millones de trabajadores, tomar medidas adicionales de giros extraordinarios en familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor. Es decir, el plan social más importante que se ha desarrollado en Colombia lo pusimos en marcha también para enfrentar esta situación. Y aún así, yo puedo decirle que nos encontramos este año con un fenómeno multidimensional. Personas que pacífica y genuinamente protestan para tratar de recibir una atención del Estado. Otros que han caído en el vandalismo o en expresiones de violencia. Claramente hay un interés político de algunos sectores, como se hizo evidente en el país, y también de grupos armados. Entonces, decantar todo esto nos permite a nosotros entender qué es cada cosa y cómo la vamos a enfrentar. Pero lecciones, nosotros estamos tomando hoy, unas decisiones que son históricas y que se van a consolidar en este último año de gobierno. La educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita, que la propusimos en campaña, la empezamos a desarrollar del gobierno y la aceleramos de cara a la pandemia, será una de esas herencias. 2, el subsidio del 25% para contratar jóvenes entre 18 y 28 años, que equivale a pagar la seguridad social, también se va a convertir en una gran herramienta para dinamizar el empleo juvenil en el país. Y algo, por ejemplo, también supremamente importante, seguir habilitando en Colombia herramientas para que este sea un país de propietarios y por esa vía también generar bienestar. Nosotros tenemos hoy, óigame esto, 8 de cada 10 subsidios de vivienda que se han entregado en Colombia para la adquisición de vivienda se han adjudicado en este gobierno. Y la vivienda de interés social ha llegado a las ventas históricas más altas. Entonces usted me pregunta, frente a estas expresiones sociales, frente a esta situación, estamos obrando para cerrar esas brechas. Y algo que también me parece importante decirlo, Ernesto, una cosa es la protesta pacífica, que se debe siempre respetar, honrar, tutelar, y otra cosa muy distinta son los actos de violencia, vandalismo y sobre todo los bloqueos, porque eso atenta contra los derechos colectivos de nuestro país, y quienes han estado detrás de ese tipo de prácticas claramente tienen que ser enfrentados con todo el peso de la ley. Gracias. Marta Beltrán, jefe de la franja informativa de City TV. Presidente, preocupa la seguridad ciudadana. En los últimos 4 meses los indicadores de delincuencia y de violencia en las ciudades se han disparado. Eso lo vemos todos los días nosotros en City TV, lo registramos. Hurtos, raponazos, homicidios que venían en una tendencia a la baja desde hacía 18 años, pues
han subido y preocupa también la modalidad, el arma de fuego en estos delitos. ¿Qué decirles a los ciudadanos, a esos ciudadanos que salen en su bicicleta por la mañana a estudiar, a trabajar y tienen miedo de que los roben en un semáforo, de que les roben la bicicleta, de que los asalten, hasta de pasear el perro? ¿Qué les decimos a estos ciudadanos? Pues muy bueno, Marta, porque a mí me parece siempre muy importante que sobre ese tema se informe, pero es muy importante también ver el comportamiento histórico. Nosotros empezamos nuestro gobierno el 7 de agosto del 2018. Y si usted se da cuenta, los primeros 8 meses del año 2018 tenían un aumento significativo del delito, del crimen. Tanto así que recién empezado nuestro gobierno lanzamos con el general Nieto y después continuamos con el general de Ortúa la campaña El que la hace la paga, que se ha convertido en una línea de acción de nuestro gobierno. Y uno ve, por ejemplo, el año 2019. Le digo eso, año 2019 cerró con la tercera menor tasa de homicidios en más de 40 años. Año 2019 cerró con la menor tasa de secuestros que había registrado Colombia desde que existen esos indicadores para esa fecha. Y teníamos también una tendencia a la baja en delitos como hurto de residencias, hurto de automotores. En hurto de personas el año 2019 tuvo un ligero aumento, tanto así que lanzamos una campaña especial. Año 2020, ¿cómo cierra? Menor tasa de homicidios en 46 años, menor tasa de secuestros jamás registrada por Colombia y también una reducción prácticamente en todas las líneas del delito. Viene ahora el 2021 con retos muy grandes. ¿Y cuáles son los retos más grandes? Ciertos tipos de hurto. Pero, por ejemplo, hurto de residencias ha seguido a la baja. Hurto de establecimientos comerciales ha seguido a la baja. ¿Dónde se nos ha aumentado este año un poco? Hurto de vehículos y hurto de personas en algunas ciudades del país. Pero el consolidado que llevamos a este momento en tasas de homicidio, comparativamente en 3 años de gobierno con gobiernos anteriores, este gobierno lleva la menor tasa consolidada de homicidios prácticamente desde el gobierno de Virgilio Barco. ¿Qué nos toca hacer? Trabajar mucho más en las ciudades, aumentar pie de fuerza, facilitar denuncias y tener más herramientas de inteligencia policial para enfrentar estructuras de crimen organizado. Ejemplo, apartamenteros, ejemplo, raponeros y también lo que históricamente se han llamado como zonas de tolerancia o zonas de blanqueo, donde venden repuestos de carros robados, donde venden celulares robados, etc. Ahí también este año vamos a golpear en este segundo semestre con más fuerza. Pero nuestro compromiso es que este país siga con una tendencia a la baja. Ahora, este año sí hemos tenido un aumento del homicidio con respecto al año pasado, y yo diría hasta cierto punto entendible por los meses del año pasado que el país estuvo prácticamente en aislamiento preventivo obligatorio. Pero con respecto al 2019 hay una misión muy clara que yo ya se la he asignado al director de la policía, al ministro de la defensa, a los comandantes, y es que nosotros tenemos que seguir manteniendo una tendencia histórica a la baja, porque yo quiero dejar este gobierno con la menor tasa de homicidios consolidada en 4 años de los gobiernos que me antecedieron. Y eso lo hago pensando en el país. Y por último, yo diría que hay un reto que tenemos en ciudades como Bogotá, por ejemplo. En Bogotá, ¿cuándo ocurren los homicidios? Entre el viernes en la noche y la madrugada del lunes. Ahí ocurren la gran mayoría de homicidios. La mitad de ellos con arma de fuego, la otra mitad con arma blanca. Muchas cosas por intolerancia, por riñas y además lesiones personales agravadas. ¿Qué tenemos? Focalizar esos puntos de la ciudad donde se están presentando esos fenómenos. Ahora vamos a aumentar el pie de fuerza en 1.500 policías más y nosotros queremos trabajar para dejar a Bogotá en la ruta de tener una tasa de homicidios de un solo dígito. Hasta ahora hemos logrado las menores tasas de homicidio históricas en la ciudad de Bogotá y queremos que esa tendencia a la baja se mantenga. Nos vamos a conectar ahora, presidente, con la sala de noticias del Tiempo y City TV. Desde allá, Marta Soto, editora de la unidad investigativa, le tiene una pregunta. Presidente, interesante los balances que da sobre seguridad ciudadana, pero ahora quiero hablar sobre su seguridad, donde los indicadores no son tan buenos. El FBI ya tiene evidencia de fisuras en la seguridad del presidente de la República. De hecho,
se han registrado movimientos en el ejército y hay malestar en cierto sector del generalato. Le pregunto, presidente, después del bombazo a la Brigada 30, del atentado en contra suya, de los otros atentados que se venían planeando en Catam, en Cali, ¿usted se siente seguro? ¿Va a confirmar a la actual cúpula militar? Marta, muchas gracias por esa pregunta. Yo quisiera desagregarla porque usted me hizo como 4 en una. Entonces, yo diría lo siguiente. En primer lugar, yo no diría normal, porque no puede decir que esas cosas sean normales, pero es habitual que en nuestro país los presidentes de la República siempre estén amenazados en su vida y en su integridad por grupos armados organizados. Desde que yo estoy en la presidencia he tenido varios incidentes. Yo recuerdo que mi propio cuerpo de seguridad nos advirtió en mi casa de familia, donde yo viví 18 meses siendo presidente, de una intención que tenían los Comba de comprar el apartamento de abajo y tratar de explotarlo. Eso fue advertido por el equipo de seguridad presidencial, un gran trabajo del coronel Torres que hizo la inteligencia, y eso se advirtió con mucho tiempo de anticipación. Después nosotros tuvimos otro incidente que fue en febrero del año 2019, 6 hombres armados que fueron capturados llegando a Valledupar, que tenían la intención de disparar con rifles de largo alcance. Yo iba a estar al día siguiente en la ciudad, también una muy buena labor de inteligencia. Posteriormente nos tocó un incidente en el Cauca, cuando yo iba a participar en un encuentro con líderes de las comunidades indígenas. El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez nos advirtió, coincidió con información que nosotros teníamos y también se logró desbaratar ese plan. Y obviamente tuvimos este incidente reciente donde lo que podemos decir es, número 1, la seguridad del helicóptero funcionó, la pericia de los pilotos funcionó y claramente lo que se ha identificado es cuáles pudieron haber sido las motivaciones para que este grabador tuviera la posibilidad de disparar al helicóptero presidencial. Sobre eso, yo quiero decir, el equipo ha venido trabajando muy bien con la Fiscalía en esclarecer todo. Y usted me pregunta, ¿tengo confianza en la cúpula militar? Tengo plena confianza en la cúpula militar. Tengo plena confianza en el general Navarro, en el general Zapateiro, en el general Ramsés Rueda, en el general Vargas. Grandes generales de Colombia tienen mi respaldo y ellos saben que nuestra consigna es siempre con resultados servirle al pueblo colombiano. Y lo otro, ellos también están contribuyendo en encontrar cuáles pueden haber sido esas fallas, pero también ya tenemos protocolos que han sido implementados. Y en lo que tiene que ver con el atentado que estaban planeando contra el avión presidencial en Faca, esa investigación la hizo también nuestra inteligencia. Ahí trabajó nuestra Policía Nacional y lo identificó a tiempo, y por eso los protocolos pues se han cambiado y se han ido capturando estas estructuras. Y usted me pregunta que si yo me siento seguro, yo siempre me siento seguro, Marta. No confiado, me siento seguro. Siempre vivo además con mucha fe en Dios, le pido todos los días, le pido a la Virgen de Chiquinquirá también. Yo vivo con esa tranquilidad de estar haciendo las cosas bien y que uno sepa que uno está en este mundo hasta el día que el Creador lo decide. Presidente, vamos ahora a continuar con otra pregunta desde la sala de noticias. El siguiente editor que quiere plantearle su comentario es Armando Neira, el editor de la sección de política. Armando. Señor presidente, buenos días. En 10 meses estamos en elecciones en Colombia. Hoy las encuestas favorecen a Gustavo Petro del Pacto Histórico y a Sergio Fajardo de la Coalición de la Esperanza. ¿Usted cree que su partido podrá revertir esta situación y que el Centro Democrático podrá ganar las elecciones en 2022? A ver, Armando, usted me va a pingar la lengua y me va a poner a hablar de política, pero yo también recuerdo que hace 4 años, en el 2017, lo que usted dice era igual. En el 2017 estaban los que usted menciona en la punta, estaban en ese momento en la punta. Y tuve la inmensa fortuna y además el honor tan grande de hacer una campaña alegre, llena de propuestas, y fuimos creciendo y reconociendo cada labor en el territorio. La ciudadanía nos fue dando su apoyo y logramos la mayor votación en la historia de nuestro país. Entonces yo creo que todavía es muy prematuro hablar de punteros, y yo lo que espero es que sigamos viendo en el país más propuestas y más soluciones, que esta no sea una campaña ni de pugnacidad personal, ni mucho menos
que sea una campaña que termine en la diatriba, sino que sea realmente motivada por propuestas. Y yo puedo decirle a Armando también lo siguiente, yo creo que veo personas con grandes capacidades y condiciones empezando a salir al ruedo y eso me parece muy motivante. Los veo en el Centro Democrático, los veo también en el Partido Conservador, veo también personas que vienen del liderazgo regional, por ejemplo el caso del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, veo el caso de Alejandro Char, el de Enrique Peñalosa, veo personas que tienen una gran capacidad de ejecución, también haciendo propuestas importantes en el país. En el Centro Democrático veo el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga, veo el caso de Eduardo Rodríguez, el de Ernesto Macías. Estoy viendo que cada vez hay más personas interesadas en proponerle al país cosas interesantes. Así que yo creo que esta elección, y en esto ya voy a decírselo más de fondo, es que esta es una elección donde el país siempre ha sabido rechazar la demagogia y el populismo. Este país no puede caer en manos de los promotores del odio, de los promotores de la fractura social, de los que quieren dividir al pueblo colombiano. Yo creo que esta tiene que ser una elección para consolidar una visión de país donde en medio de las diferencias seamos capaces de construir consensos, sacar adelante políticas públicas, y yo creo que así como Colombia históricamente ha rechazado la demagogia, el populismo y los extremos, también hará lo mismo en la elección del año 2022. Presidente, volvemos al tema de la salud, con ahora el médico y editor de la unidad nuestra en esa materia, Carlos Francisco Fernández, que también le tiene una pregunta desde la sala de noticias. Carlos. Y pues la pandemia sin duda desnudó lo bueno y lo malo de este sistema de salud. Su gobierno apoyó un proyecto de reforma que terminó hundido en el Congreso. En el tiempo que le resta, señor presidente, le pregunto si insistirán en esa reforma y, de ser así, ¿a qué le apostaría prioritariamente? Bueno, lo primero es que las grandes reformas no necesariamente tienen que hacerse por la vía legislativa. Y esa fue una conversación que yo tuve también con el ministro Fernando Ruiz a raíz de la situación que ocurrió con el proyecto. Porque reformas importantes a la salud es lo que hemos hecho en este gobierno. Y déjeme, yo le menciono algunas. Por ejemplo, el esquema de punto final para saldar deudas históricas. Estamos ahora en la mayor aceleración del pago de esas deudas. Eso ya de por sí es una reforma estructural al sistema. Segundo, lo que hemos hecho en materia de telemedicina. Hoy, aún retornando muchísimas de las actividades de consulta presencial, el país está en los millones de consultas que se adelantan a través de esta nueva modalidad. 3, tenemos la historia clínica en línea, que ha sido fundamental para permitirle al ciudadano en cualquier lugar del territorio ser atendido. 4, el pago de los residentes. Es que de esto de pronto no se habla todos los días. El gobierno que sacó adelante el pago del residente ha sido este. Y a eso agreguémosle también el haber duplicado las unidades de cuidado intensivo, de pasar de 5.300, 5.400 a más de 12.000 unidades de cuidado intensivo. Y de pronto le agrego otra adicional que es muy importante. Todo lo que se ha venido desarrollando en materia de redes de laboratorio, y son más de 160 laboratorios con capacidad de procesar hasta 100.000 pruebas de detección de COVID. Y adicionalmente a eso, tener una capacidad para poner vacunas de más de 500.000 vacunas diarias de ser necesario. Esas son reformas estructurales también al sistema de salud en Colombia. Creo además que temas que tienen que ver con la calidad del aseguramiento, limitaciones a la integración vertical con mejores sistemas de información, son cosas que podemos seguir desarrollando por la vía reglamentaria y a través de decretos. Entonces nosotros seguimos todos los días fortaleciendo este sistema. Pero qué importante es su pregunta para decir esto. ¿Cuántas décadas llevamos escuchando diatriba tras diatriba, ataque tras ataque al sistema de salud en Colombia? Y fíjese, ese sistema de salud del cual muchos, quizás de manera ideologizada, se dedicaron a satanizar por años, es el que nos ha permitido llegar hoy
a tener 29 millones de colombianos que han recibido una dosis de vacuna, el que nos ha permitido duplicar las unidades de cuidado intensivo, que además se han duplicado con una gran cobertura territorial, el que nos ha permitido extender la red de laboratorios, el que nos ha permitido avanzar en la telemedicina, avanzar en la historia clínica en línea. Entonces, yo creo que eso también es muy importante para darnos cuenta y valorar lo que hoy tenemos. Y que esto no es un tema de ideologización, sino que tenemos que seguir haciendo modificaciones, actualizaciones y modernización para el que el sistema responda cada vez con mayor eficiencia a las necesidades de los ciudadanos. Pero claramente cuando comparamos lo que ha hecho Colombia con el resto de países de América Latina en estos puntos, nos damos cuenta que nuestro país tiene todo para mostrar que está a la vanguardia y seguiremos tomando decisiones para que la eficiencia del sistema, la transparencia del sistema y la calidad del sistema se aproxime cada vez más al corazón del ciudadano. Le agrego una pregunta sobre ese tema mientras Carlos Francisco, adelante. Gracias, Andrés. Es que no puedo dejarlo ir, presidente, sin preguntarle por la vacunación para los venezolanos. Este tema es muy complejo y obviamente tenemos pues un reto grandísimo ahí con los vecinos. Claro, y nosotros por eso hemos tomado las decisiones correctas. Primero, hoy nosotros tenemos alrededor de 1.8 millones de venezolanos en Colombia. Lanzamos el Estatuto de Protección Temporal. De esos 1.8 teníamos 1 millón que estaban con licencias temporales. Ya tenemos inscritos 1.3 millones para recibir su tarjeta del Estatuto de Protección Temporal. ¿Qué nos permite eso? Vacunar rápidamente porque sabemos dónde están, dónde viven y además incluirlos en la historia clínica. Y adicionalmente nuestra meta es tener a los otros 800,000 ya registrados con su tarjeta para junio del año entrante. Ahora, si aceleramos ese proceso, pues muy seguramente también tendremos vacunados a ese 1.8 millones antes de terminar el año. Dependerá también de esa calidad de la información, porque lo que muchas veces nos pasa es que llega una persona y dice, sí, soy venezolano, soy migrante, ¿cómo se llama? Y no tenemos forma de verificarlo. Entonces, asegurar, por ejemplo, la segunda dosis, a dónde se llama, dónde se ubica, dónde está su historial clínico, para facilitar todo eso necesitamos el preregistro. Pero Colombia, a ese 1.8 de migrantes, los va a vacunar y estamos recibiendo también apoyo de la comunidad internacional para eso. Dicho eso, porque es muy importante, y ayer lo decía, nosotros tampoco podemos generar el incentivo donde todo el que quiera cruzar a Colombia cruce, que aquí lo vamos a vacunar, porque como lo dije coloquialmente, pues no hay cama para tanta gente, como dice la canción. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de vacunar ese 1.8 millones de migrantes venezolanos en Colombia, que es lo que nos hemos comprometido a proteger con el Estatuto de Protección Temporal, pero lo que nosotros necesitamos también alertar a la comunidad internacional es que en territorio venezolano y en la frontera con Venezuela se necesita que en ese territorio haya mayor capacidad de vacunación o de lo contrario pues se ejercerá una presión que Colombia no va a ser capaz de atender. Por eso la labor de la comunidad internacional también es tener esos programas masivos de vacunación en territorio venezolano con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Mientras se prepara el editor de Economía del Tiempo, yo le agrego una pregunta sobre este tema. Usted hablaba de la vanguardia de Colombia en el tema de salud y una fragilidad que hemos detectado es que nosotros perdimos en años anteriores la posibilidad de fabricar vacunas. Usted ha anunciado un COMPES para volver a fabricar vacunas. ¿Cuándo Colombia puede volver a fabricar vacunas? Déjeme, yo le cuento, porque es que ahí sí usted me pica la lengua. No es que hayamos perdido la capacidad, es que en los años 90 a alguien se le ocurrió decir que en Colombia era muy costoso producir vacunas. Y tal vez lo era, pero privilegiaron el argumento económico al argumento de seguridad sanitaria. Y entonces el prurito en ese momento era compremos vacunas más baratas que se compren en el mercado internacional. Y claro, eran las vacunas para el plan ampliado de inmunización regular en el país. Pero hoy nos estamos dando cuenta que tener capacidad de producir vacunas no es un tema de optimización económica, es una necesidad de soberanía sanitaria. Y yo me comprometo, y se lo digo hoy aquí, vamos a dejar estructurada una política pública para la producción de vacunas en Colombia. Y hay que empezar por lo más básico. Ya estamos en conversaciones desde el Ministerio de Salud con varias casas farmacéuticas internacionales
y casas farmacéuticas nacionales para poder envasar y distribuir vacunas en Colombia. Ese es como el primer paso. Y segundo, desarrollar la capacidad técnica de aislamiento, de protección para la producción de vacunas en nuestro país y también tener la distribución de las mismas. De hecho, una de las agencias que ha estado trabajando en esto es Becol, Veterinaria Colombiana. ¿Por qué? Porque Becol ha producido vacunas no para humanos, lo ha producido sobre todo para animales, pero su capacidad técnica puede también servir para el desarrollo de una capacidad ampliada que permita tener vacunas para los planes de inmunización de la ciudadanía. Colombia sabe que esto no es una cosa que ocurre de un día para otro, pero tenemos que empezar ya, tenemos que avanzar ya, y no solamente concentrados en COVID, sino COVID y otra suerte de patologías, y tener también una oferta amplia de incentivos, dentro de los cuales está también las zonas francas que tiene hoy Colombia, el régimen de zonas francas que puede llevar a que venga inversión extranjera, produzca en Colombia y con esos incentivos también exporte desde Colombia a otros lugares. Pero para decírselo así de claro, ya di una instrucción de tener un documento COMPES antes de terminar este año, donde nosotros tengamos la política pública de producción de vacunas en nuestro país. Continuamos entonces con Mauricio Galindo, editor de Economía. Mauricio. En este momento, un propósito en el mundo entero, en Colombia, y muy importante para los próximos 12 meses, es la reactivación de la economía. De hecho, en Colombia ya se está hablando, con lo que se ha visto hasta el momento del 2021, que el crecimiento puede superar, según algunos analistas, el 7%, que ya recuperaría el terreno perdido durante el 2020. Sin embargo, la producción, ese rebote que hemos visto en producción, no se refleja en el rebote del empleo, en la recuperación de puestos de trabajo. Aparte de lo que está previsto en la ley de inversión social, ¿hay otras medidas o se están pensando en otras medidas, en algún plan de choque para el empleo? Bueno, yo lo primero que diría es que hay una discrepancia con respecto al diagnóstico de la pregunta, porque primero estamos viendo que Colombia está creciendo a muy buen ritmo. Primer trimestre, Mauricio, primer trimestre de este año, Colombia creció al 1.1%, cuando por ejemplo Chile creció al 0.3% o México al 0.6%. Nosotros crecimos al 1.1%. Ahora viene segundo trimestre, estamos esperando las cifras que salgan del DANE. Mi pronóstico es que podemos estar entre el 13 y el 15% de crecimiento en el segundo trimestre del año, aún a pesar de los bloqueos. Y lo que es triste decirlo, si no se hubieran presentado esos bloqueos, muy seguramente hubiéramos podido llegar a estar por encima del 20%. Esto para darnos cuenta los efectos que este tipo de actos que son contrarios a los intereses generales de la ciudadanía pueden acarrear. Y yo veo una tendencia que de mantenerse también en el tercer y cuarto trimestre nos va a permitir crecer por encima del 7%. Y he visto también una recuperación de puestos de trabajo. De hecho, hemos recuperado a la fecha más de 4 millones de empleos con respecto al año pasado. Y lo que nosotros esperamos es para finalizar el año, Mauricio, estar prácticamente en niveles de desempleo prepandémicos. Ahora, esto no necesariamente es para que con eso hagamos fiesta, no, pero sí es recuperarnos a donde estábamos antes y seguir con una tendencia de generar más empleo formal. ¿De qué va a depender esto? De la generación de empleo joven también en Colombia. Por eso ese incentivo del 25% para contratar jóvenes entre 18 y 28 años, que busca generar rápidamente 600,000 puestos de trabajo en ese segmento, esto también va a traer una consecuencia favorable en el índice global de desempleo en nuestro país. Pero ¿qué necesitamos adicionalmente? Más inversión, más MIPYMES y más recuperación de actividades de interacción social que se vieron afectadas por la pandemia. Por ejemplo, entre más actividad cultural tengamos, entre más actividad de eventos o de conciertos o ese tipo de espectáculos públicos, estos generan también efectos indirectos positivos que nos van a permitir recuperar entre 1 y 2 puntos de empleo. En líneas generales,
En la medida que avanzamos en la vacunación masiva y en la reactivación segura, nosotros vamos a estar en niveles prepandémicos, ojalá para finalizar el año. ¿Y qué espero yo? Que el año 2022 sea lo suficientemente dinámico y rápido para que nosotros logremos registrar una mejor tasa de desempleo a la que generamos, por ejemplo, en el año 2019. Muy bien, vamos a dar una nueva ronda de preguntas. Empezamos primero con el editor general, luego volvemos a la redacción del Tiempo, donde está Marta Soto. Ernesto. Presidente, Venezuela. 3 años se están cumpliendo de su gobierno y allí no ha habido ningún tipo de acercamiento. Allí lo que ha habido es un distanciamiento cada vez mayor, unos señalamientos del señor Maduro que ya rayan con lo demencial, y empiezan a escucharse de todas formas voces que están invitando como a que se construya algún tipo de canal de entendimiento con ese gobierno, sobre todo por la emergencia sanitaria, sobre todo porque ya se vuelve una situación insostenible, porque el señor Guaidó se ha venido desdibujando y hay voces que ya empiezan a ver que hay que empezar a mirar otras formas de acercamiento. ¿Eso será posible en este año de gobierno que a usted le resta o las cosas van a seguir tan tensionantes como están? Primero, Ernesto, la pregunta que usted me formula me permite a mí, como dicen, refrescar la memoria. Porque yo he escuchado, y usted sabe que yo leo también ocasionalmente muchas columnas de opinión, y yo me he dado cuenta que hay unos sesgos. Dicen es que Duque destruyó las relaciones con Venezuela. Desde que llegó Duque a la presidencia no hay relaciones con Venezuela. Desde que llegó Duque, Colombia se metió en el Grupo de Lima y, mejor dicho, destruyeron los espacios de comunicación con Venezuela. Déjeme, yo le cuento lo siguiente. El 7 de agosto del 2018, cuando yo asumo como presidente de la República, ya llevamos casi 2 años sin tener embajador en Caracas. Llevamos casi 2 años sin tener esa representación diplomática. Es decir, desde el gobierno anterior se había llamado al embajador en Caracas porque había ya un rechazo a esa consolidación de la dictadura en Venezuela. No se nos olvide que en el año 2015 miles de colombianos fueron expulsados de Venezuela, donde les marcaban las casas, recordando los incidentes más oprobiosos de xenofobia de la Segunda Guerra Mundial. Y adicionalmente el Grupo de Lima se crea en el 2017 con la presencia de Colombia. Yo asumí la presidencia en el mes de agosto y en el mes de mayo la administración anterior dijo que no reconocería los resultados de las últimas elecciones a partir de las cuales se consolidó la dictocracia y después la dictadura. Y la toma de juramentación de esas elecciones fraudulentas fue en enero del año 2019. Entonces, primer mensaje, Colombia nunca ha obrado solo, ni mi gobierno ha obrado solo. Mi gobierno ha obrado dentro del multilateralismo. Lo hemos hecho de la mano con el Grupo de Lima, lo hemos hecho de la mano con la OEA, lo hemos hecho inclusive en el BID, donde la representación en el directorio del BID la tiene la resistencia democrática y no la dictadura. Y lo hicimos en la OEA, donde la representación la tiene la resistencia democrática y no la dictadura. Y fuera de eso, Ernesto, que es muy importante también decirlo, cuando yo llegué a la presidencia mantuve todos los servicios consulares, hasta cuando ese servicio consular fue expulsado violentamente por la dictadura, en febrero del año 2019. Entonces, aclarar esto es muy importante, porque no es la terquedad de Duque, no es el querer de Duque. El gobierno nuestro ha obrado en defensa de la Carta Democrática Interamericana, como siempre lo hará, y lo hemos hecho coordinando con más de 50 países la defensa de esa democracia y la censura, la denuncia a una dictadura que está produciendo la mayor crisis migratoria de la historia. Algo también muy importante, sin precedentes. Este gobierno ha marcado una nueva política migratoria a nivel mundial, fraterna, sincera, colaborativa, donde hemos asumido gran parte o la mayoría de ese costo fiscal y lo hemos hecho para atender a esos hermanos y hermanas que han salido de ese oprobio de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, eso es muy importante decirlo, porque cuando aparecen voces, no, que Duque se acerque a Maduro. No, es que acercarse a Maduro no es tomarse un tinto, no es la persona. Acercarse a Maduro es validar la dictadura. Acercarse a Maduro es validar a un régimen
que protege al terrorismo en su territorio y al terrorismo colombiano. Antonio García, Pablito, Iván Márquez, El Paisa, Gran Nobles, Iván Mordisco, han estado protegidos en Venezuela. John Mechas está protegido en Venezuela. Y tercero, acercarse a Maduro significa también quitarle la única esperanza que tiene todo un pueblo de poder ver el renacer de su democracia. Nosotros hemos dicho Colombia es parte de la solución, no parte del problema. Y le hemos dicho también a Estados Unidos y a todos los que promueven los diálogos. Si ese es el querer de la resistencia democrática en Venezuela, de negociar para tratar de buscar una solución, nosotros acompañamos a la resistencia democrática en ese propósito. Pero de ahí a que nosotros vayamos a convertirnos en validadores de una dictadura y sobre todo de un régimen que protege terroristas en abierta violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, jamás lo vamos a hacer, por lo menos no mientras yo sea presidente de la República, y además se lo digo de esta manera. Este año, en cuestión de semanas, ustedes aquí van a estar escribiendo sobre los 20 años después del 11 de septiembre del año 2001. Después de ese 11 de septiembre fue que se emitió la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahí se condenó universalmente a aquellos países que promueven, patrocinan y le dan santuario a grupos terroristas. La conducta de Nicolás Maduro y su régimen con respecto al terrorismo colombiano solamente comparable con la del régimen talibán con Al-Qaeda. Y por lo tanto, nosotros siempre seguiremos denunciando eso ante la comunidad internacional. Buscar una diplomacia meliflua y de salón para guardar apariencias mientras se le está cometiendo ese daño a todo un continente y a un país como el nuestro es algo que nosotros no podemos hacer. Volvemos a la sala de noticias del Tiempo con Marta Soto. Marta. Presidente, tres garantías falsas para respaldar un contrato de más de 1 billón de pesos en Mintic, ni más ni menos que para conectar a las regiones del país. Este, sin duda alguna, es el escándalo de corrupción más grande que ha tenido lo que va corrido de su gobierno y ya costó, al menos por el momento, que se movieran 8 funcionarios del ministerio. Le pregunto, ¿va a dejar esto en manos de la justicia o esto va a tener una repercusión política? ¿Se va a cobrar políticamente este error que muchos medios de comunicación veníamos advirtiendo lo que pasaba en esa licitación desde antes de que se entregara? Marta, muy buena pregunta y se la contesto de forma muy clara y tajante. Aquí hemos visto no solamente una actuación vertical, sino también comprometida por parte de la ministra Karen Abudinen de llevar esto a las últimas consecuencias. Y lo digo por lo siguiente. Primero, porque ya ella tomó una decisión con respecto al contrato, que es la primera vez que se utiliza, digámoslo, esa figura contractual de prácticamente terminar, pero terminar con un régimen sancionatorio. Dicho eso, ese es un primer paso. Lo segundo, me parece también que ella ha tomado las decisiones de carácter administrativo para que se remuevan personas frente a las cuales se pueden generar no solamente líneas de responsabilidad por la supervisión que tuvieron en la adjudicación de ese contrato, pero lo más importante, también toda la colaboración que se está llevando a cabo con las autoridades, con la policía y también con la fiscalía, para establecer cuáles pueden ser los nexos entre las personas que permitieron esa documentación fraudulenta y también los giros que se derivaron del pago del anticipo. Mi mensaje en esto es muy claro, Marta. Aquí no vamos a descansar hasta no encontrar los culpables de ese acto fraudulento. Y tenemos que llevar a esas personas a la cárcel, porque este es el tipo de cosas que no pueden suceder en nuestro país. Obviamente, yo creo que tenemos cosas muy favorables hoy en términos de trazabilidad y coordinación entre las distintas agencias. Hoy en día están colaborando no solamente la policía y la fiscalía, está colaborando la DIAN, la UIAF y también se está buscando colaboración internacional para entender los giros que salieron del país, dónde se hicieron, quiénes eran los representantes legales, cuáles eran las empresas, pero aquí no vamos a descansar hasta que no se aplique todo el peso de la ley. Y quiero ser muy claro en esto.
Usted dice que escándalos de corrupción. Nosotros tenemos una política de cero tolerancia con la corrupción en este gobierno. Y me permite también decirlo, Marta, aquí hemos tomado medidas tan importantes como, uno, se acabó la casa por cárcel para personas condenadas por corrupción en este gobierno. Se sacaron adelante los pliegos tipo en este gobierno. Se sacaron adelante las normas que hacen obligatorias y públicas las declaraciones de renta a los altos funcionarios del Estado. Se sacaron adelante las normas que hacen obligatorio y público los conflictos de intereses de los altos funcionarios del Estado. Y en adición a eso, estamos en este momento tramitando en el Congreso una norma para que las empresas que a través del velo corporativo propicien actos de corrupción, no solamente no puedan volver a contratar con el Estado, sino que haya una acción penal dirigida también a sus gestores, dueños y promotores. Así que, en resumen, se lo digo, aquí no vamos a descansar hasta que no se aplique todo el peso de la ley. Muy bien, llegamos al final de esta entrevista, presidente. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Marta, gracias. Ernesto, y también a todo el equipo de editores. Es un placer. Un agradecimiento a la audiencia de City TV y El Tiempo. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.